too much fun. You know that? You realize that? I'm coming across like a nice guy. Nobody's gonna believe this. Nobody. I wouldn't believe this if I was watching this. Because I'm the furthest thing from a nice guy. I am what you call a person's nightmare. Because of the way I project myself, people think they can get by. And then all of a sudden, when they wake up, it's too late. They already hit the stop sign. And that's a dead stop. Él es Richard. Su diagnóstico, trastorno de la personalidad psicópata antisocial y paranoide. Por predisposición genética, es una persona que carece del miedo. Tiene total falta de empatía. Raras veces consigue sentir emociones, aunque solo lo logra en situaciones extremas. Si a la psicopatía le añadimos un trastorno de la personalidad antisocial, sumamos otros rasgos. Por ejemplo, la irritabilidad o la agresividad. La propia seguridad se pone en riesgo, y por supuesto la de los demás si se encuentran cerca. Hablamos de personas totalmente irresponsables y que no tienen ningún remordimiento tras sus malas conductas. Su personalidad extrema sería idónea para ser piloto de avión o cazas, de coches de carrera, o para practicar actividades con un alto nivel de riesgo. Un psicópata tiene conductas socialmente desviadas. No sienten culpa, son altamente manipuladores y egocéntricos, y la impulsividad les lleva a romper las reglas. Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Era el segundo de 4 hermanos. Su madre, Anna McNally, era hija de inmigrantes irlandeses, mientras que su padre, Stanley Kuklinski, era un inmigrante polaco. Ambos eran violentos con sus hijos. Además, su padre sufría de alcoholismo, lo que lo empeoraba todo. La violencia estuvo presente durante toda la infancia de los hermanos Kuklinski. A causa de esta situación, Florian, el mayor de los 4, falleció cuando solo tenía 7 años, aunque sus padres mintieron diciendo que se había caído por las escaleras. Ese incidente nunca fue investigado, pues a pesar de que lo hicieron pasar por un accidente, Richard afirmaría más tarde que su padre lo mató a golpes. Después de ese terrible acontecimiento, Stanley los abandonaría, pero su madre permanecería con ellos para seguir maltratándolos y criándolos bajo unas reglas estrictas y brindándoles una educación religiosa muy severa. Stanley volvía de vez en cuando. Cada vez que lo hacía estaba borracho y la violencia regresaba una y otra vez, no solo en contra de sus hijos, sino también en contra de Anna. En una ocasión el hombre la apuñaló delante de Richard. Este reaccionó poniéndole una pistola en la cabeza y lo amenazó con matarlo y arrojarlo al río si lo volvía a ver por la casa. Stanley nunca más regresó. Richard contaría más adelante que siempre se arrepintió de no haberlo matado, y no necesariamente para defender a su madre, por la que sentía un profundo odio, sino porque no aguantaba más la violencia en su casa. Su madre, por otro lado, lo frenaba como podía. En ocasiones recurría a algún cuchillo o herramienta para enfrentarse a él. A Richard le quedaban 2 hermanos, Roberta y Joseph. Quizá Roberta fue la que mejor parada salió de todos, por decirlo de alguna forma, pues Joseph fue condenado por violar y matar a una niña de 12 años el 16 de septiembre de 1970, cuando él contaba con 26 años de edad. Respecto a esto le preguntarían más adelante a Richard. Se limitó a responder: venimos del mismo padre. La infancia y adolescencia del joven Kuklinski está repleta de sucesos sanguinarios y violencia. Ya desde muy pequeño basaba su entretenimiento en torturar animales, especialmente gatos. Los quemaba vivos y les resultaba satisfactorio. Se quedaba mirando cómo morían.
A mediados de los años 50 formó una banda de rufianes. Se hicieron llamar las Rosas Nacientes. Aunque pequeña, no era una banda inofensiva precisamente. La mayor parte del tiempo se dedicaban a robar en supermercados o tiendas locales. Asesinaban a cualquiera que se les pusiera por delante, especialmente Richard. Si alguien le molestaba, no vacilaban en quitarle la vida. Su primera víctima mortal fue Charlie Lane, un chico de 14 años, al igual que él, que también lideraba una banda llamada The Project Boys. Estos chicos se burlaban de Richard. Cada vez que se encontraban se reían de él, aunque no se sabe por qué motivo. Kuklinski ya estaba harto y tomó la decisión de acabar con la vida de Charlie. Este recibiría varios golpes con un palo y moriría a causa de ello. Escondió su cuerpo y fue a por el resto de la banda. En esta ocasión todos recibirían golpes con una barra de hierro, pero no morirían. En sus múltiples entrevistas concedidas desde la cárcel, Richard afirmó que su debut como asesino no fue como el resto. Sintió tristeza, no quería hacerlo. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que esa tristeza se combinara con un sentimiento más oscuro, un sentimiento que le cedía el control, un sentimiento al que no quiso renunciar jamás. Su segundo asesinato lo cometería un par de años más tarde. Ya tenía 16. Se encontraba en un bar jugando con otro chico al billar. Este comenzó a burlarse de él enfrente de todos, lo que lo llenó de ira. El chico salió del bar y se metió en su coche. Richard lo estaba acechando. Le prendió fuego al coche y se quedó a mirar cómo se quemaba y moría. Le resultaba satisfactorio presenciar aquella escena hasta el final. Muy pronto las organizaciones criminales más conocidas de la zona se fijarían en él. Kuklinski era despiadado. No le temía nada y a nadie. Entre estas organizaciones se encontraba la familia de Cavalcante, considerada por el FBI como una de las más destacadas del crimen organizado. Antes de ofrecerle su primer trabajo como sicario, le pondrían a prueba. Tenía que matar a 2 miembros de la pequeña banda que él había formado, y así lo hizo. Aquí empezaría su carrera como sicario. Su primera novia se llamaba Linda y era 9 años mayor que él. No hay mucha información al respecto, pero se sabe que acabaron casándose y tuvieron 2 hijos, Richard Jr. y David. Para el 1961, con 26 años de edad, Kuklinski compaginaba la delincuencia con un empleo en una empresa de camiones. Ahí conoció a la que sería su segunda esposa, una muchacha de 19 años que trabajaba como secretaria. Linda y él acabarían firmando el divorcio, pues la sorprendió con otro hombre. Tanto Linda como su amante recibirían un duro y agresivo castigo por ello. Bárbara Pedrici, su nueva novia, no tardaría en convertirse en su esposa. Eso sí, a la fuerza, ya que Richard la controlaba y la maltrataba desde el principio, y para casarse con él tuvo que amenazarla con matar a su madre y hermana si no lo hacía. Los comienzos de la pareja no fueron muy buenos, como era de esperar. Él era impulsivo y los malos tratos llegarían pronto. Tampoco era demasiado responsable, y puesto que Bárbara se quedó embarazada, él se tenía que responsabilizar económicamente de su futura familia. Iba de trabajo en trabajo, ninguno le duraba demasiado. Era problemático y no le gustaba recibir órdenes. Mientras tanto, Bárbara perdería al bebé, pero no tardaría mucho en volver a quedarse embarazada. Esta vez, y a causa de la violencia y tensión que había entre la pareja, Bárbara volvió a perder al bebé cuando solo tenía 5 meses de embarazo. Richard le pegó, según ella misma, la paliza de su vida. En ese momento todo cambió para él. Se dio cuenta de que poco a poco se estaba convirtiendo en su padre. No quería eso. Con su mujer en el hospital por su culpa, decidió reformarse. Para cuando Bárbara despertó, su marido parecía otro. Estaba bien vestido y listo para comenzar a ser un hombre nuevo.
aunque ser un hombre nuevo no signifique hacer las cosas bien, pero al menos rectificaría algunas. En 1964 llegaría la primera hija del matrimonio, Mary Kuklinski. Sería la favorita de su padre, pues la niña enfermó al poco de nacer y requería mucha atención y, por supuesto, necesitaban que mejorara la economía familiar. Así que Richard se puso manos a la obra. Su trabajo como camionero y sicario no era suficiente. Empezó a compaginarlo con otro en un laboratorio de cine en Manhattan. Esto le abrió las puertas de una gran fuente de ingresos, pues empezó a piratear por su cuenta películas de Disney y más adelante aún tendría muchos más beneficios económicos, ya que descubrió que copiando y distribuyendo películas para adultos ganaría muchísimo más dinero. De este modo, la familia Kuklinski logró trasladarse a una casa bastante lujosa. En 1965, inmediatamente después del nacimiento de su primera hija, llegaría la segunda. La llamarían Christine. Todo parecía mejorar en la familia y Richard cada día tendría más dinero, pero en su familia nadie sospechaba de sus trapicheos para conseguirlo. Mientras trabajaba en el laboratorio con las cintas y para la familia de Cavalcante como sicario, empezó a ser más y más conocido en el mundo de la mafia, puesto que todo el mundo se había fijado en su gran destreza a la hora de hacer cualquier tipo de encargo de cualquier índole. Gracias a eso, ya que distribuía cintas piratas a la familia de mafiosos más conocida para el momento en Nueva York, se hizo con un nuevo empleo. Comenzaría una nueva etapa para Kuklinski. Se convertiría en el sicario de la familia Gambino, a las órdenes de Roy DeMeo, el líder. Roy no tardó en apreciar el trabajo de Richard y en los primeros años éste le haría sus mejores encargos. Se dedicaría a cobrar deudas y a eliminar a cualquiera que se interpusiera en sus actividades criminales. Los métodos que empleaban para asesinar eran realmente macabros. Causarían el pánico en la ciudad, pero Kuklinski saldría impune una y otra vez, a pesar de que la cifra de asesinatos cometidos por él cada vez era más alta. Roy y Richard liderarían la banda durante 20 largos años, en los que consiguieron librarse de ser arrestados, aunque les atribuyen más de 100 asesinatos. Entretanto, el 13 de enero de 1969, Bárbara y Richard dieron la bienvenida a su nuevo hijo. Le llamarían Dwayne. Todo marchaba sobre ruedas y el cabecilla de la familia tenía todo bajo control. Sus andanzas en el mundo de la mafia le ayudaron a mantener a toda su familia. Sus encargos no suponían ningún esfuerzo para él. Pero la cosa se pone aún más turbia cuando empezamos a hablar de la carrera en solitario de Richard Kuklinski. Sí, gracias al sicariato y para evitar ser descubierta la banda que lideraba junto a Roy, se las tuvo que ingeniar para perfeccionar sus métodos a la hora de asesinar y esconder los cuerpos. Una de las formas que tenía de matar era empleando cianuro. Para ponerlo en práctica decidió tomar un conejillo de Indias, un pobre viandante que tuvo la mala suerte de encontrarse en el lugar equivocado y en el momento más inoportuno. Richard tomó un pañuelo empapado en cianuro y se lo puso en la cara al hombre. Este tardaría tan solo 15 segundos en morir. Más tarde Kuklinski declararía: lo importante es sorprender a tu objetivo y aplicar la solución en su rostro. Así todo el mundo creerá que ha sufrido un infarto. Otro de sus métodos era utilizar un picahielos o un mazo. Pero definitivamente su grado de sofisticación a la hora de realizar estos asesinatos había llegado al punto más alto. Descubrió que metiendo el cuerpo de su víctima en una cámara frigorífica lograría confundir a los investigadores, pues al sacar el cuerpo ya congelado y abandonarlo para que lo encontrasen, este presentaría los mismos rasgos que un cuerpo que lleva tan solo 24 horas sin signos vitales.
Pero no había sido idea suya. Richard conoció a quien sería su mentor en sus inicios con Demeo. Este hombre se llamaba Robert Prongay, pero le apodaban Mr. Softy. Tenía un camión de helados y era ese camión el que usaba para congelar a sus víctimas, el mismo que empezaría a usar Kuklinski. Debido a esta práctica le apodarían el asesino de hielo, un apodo que le acompañaría el resto de su vida, al igual que esa práctica, la cual emplearía, junto con otras, para cometer los asesinatos por encargo o simplemente porque alguien le molestaba y se quedaba tranquilo solo si lo mataba. Al final, Richard acabó confesando que mató a lo largo de su vida a más de 200 personas. No cabía duda de que disfrutaba de su sadismo. En sus múltiples entrevistas cuenta algunos de sus macabros actos. En una ocasión disparó a un chico en la manzana de Adán y se apostó $50 con otro compañero a que tardaría menos de 5 minutos en morir. Perdió la apuesta. El chico tardó unos cuantos minutos más. En otra ocasión, Richard estaba caminando por la calle cuando de repente vio a un hombre que le desagradó. Él mismo no sabe el motivo, pero sabe que esa persona le hizo enfadar de alguna forma, tal vez con una mala mirada o una mala actitud. Este hombre se dirigía hacia un bar junto con otras personas, pero decidió que no podía esperar para orinar antes de entrar al bar, y Richard aprovechó para sorprenderlo por detrás, estrangulándolo. Le resultó una forma sumamente original de matar, pues retorció la cuerda y lo cargó contra su hombro para sentir cómo moría. I took a guy down one time, just following him around. He was with a few people. Now, as they went to the bar, this person decided he couldn't wait to get inside to urinate. He never did. Everybody else went in. He stayed outside to urinate. He urinated. He went comfortably anyway. He had an empty bladder. But I actually strangled him. From behind, I assume. Definitely. I actually did it in a way that's maybe this is original, and maybe not. I don't know. But I put the rope around his neck, twisted it, and threw him over my shoulder, and held him there. So actually, I was the tree hanging him. Yeah. And he eventually just stopped kicking. And I let it loose at one end. He slid down to the ground. I put him over by the garbage and left. Had you brought a length of rope with you? No, actually, this guy, these people had around and back at a bar. They must have lived upstairs. There was an apartment upstairs, and they had one of these things where they had rope across this thing, and they had a couple of these lines going across this way, and that's what I took. Talking about clothesline? Yeah, Now, what had this guy done to you? I didn't like him. He just made me mad. Some reason or other. For me to track him and wait for him, I was mad at him for something. Do you remember what his body did while you were hanging him? Yeah, I was twitching and kicking. How long did it take? I don't really know. Didn't look at my watch, so I really couldn't say. You know, I kept him a while. Even after he stopped, I kept him a while just to make sure. Did you have another weapon with you? Yes. But this was quieter. It was more personal. I actually felt him die. Did you like that? Didn't do anything. But I did feel him die. I felt him go limp. And you got your relief? Yes. Basically, I didn't have any more pressure, no more tension. It was almost like a cure-all. En otra oportunidad, iba conduciendo por la carretera cuando un grupo de jóvenes en una furgoneta comenzó a molestarlo. Se divertían empujándolo fuera del camino y haciéndole burla.
Definitivamente esos chicos no sabían dónde se estaban metiendo. Richard paró el coche y salió con una Magnum 357. Tal y como él mismo explica, fue un error tonto que ellos pasaran por su lado. Tal y como lo hicieron, este comenzó a dispararles y todos murieron. Eran 5 o 6 personas. I was driving in Georgia one time, and we were riding down the road, and there was a couple of vans running around, and they were hooping and hollering there. I guess they were having a good old time and maybe drinking and whatnot. They decided, I guess it was interesting to play with a guy from New Jersey, and they started to click-clack and with their vans and push me here and push me there off the road, and they were running in and out, and what their problem was I really don't know, never did know. But it came to a point where I got extremely mad about that, and but it was silly of me because I was away from home. I had no backing, I had no problem. I only had one weapon, which was in the trunk, which was a .357 with a hair trigger. So I stopped the car and got out, opened the trunk. I had the release and went in the trunk and took the .357 and just stood there. Now, apparently their eyesight mustn't be too good because I don't think I'd walk up on a guy with a .357 standing by his side. But these fellas did. Foolish mistake. They all died. And I didn't even know them. How many? There was a few of them. I reloaded. Killed every last one of them. Yeah. And that wasn't even one I wanted to do. Do you think that what they did was a capital offense? What they did? You mean playing with me? Yeah. Well, they could have killed me. Well, they ran me off the road and I died. Bad behavior, no argument. Reckless endangerment. Reckless driving. Host of bad things. Is it a capital offense they committed against you? Apparently. I did kill him. So to me, it must have been. Because when I had come to that point, and that point, that is the last point they come to. I don't back off once I go forward. Once I go forward and I take a gun, I do not back off. I didn't know how many they had. I didn't know what they had. They could have had guns. They could have had anything. They wanted to play with me. I didn't want to play. So, we didn't play no more. And I would have taken whatever came. Muchas de sus técnicas para matar eran extremadamente sádicas y sofisticadas. Sin embargo, la mayoría moría por disparos procedentes de pistolas de bajo calibre, para que no provocaran mucha sangre. Disparaba casi siempre en la nuca, en el corazón, en el oído o en el ojo, y siempre apuntando hacia el cerebro. En muchas ocasiones utilizaba ratas para deshacerse de los cadáveres. Estos roedores le ayudaban, pues la mayoría de veces no dejaban casi rastro de los cuerpos. Era algo repugnante, algo que sus compañeros de la mafia no creían. Richard tuvo que grabar los hechos para enseñarlo, pero nadie podía ver aquellas cintas salvo él mismo, que ciertamente disfrutaba viéndolas. Comentó que tuvo que dejar de hacerlo porque las ratas cada vez se hacían más grandes, casi del tamaño de un gato. A pesar de todo, Kuklinski también tenía un código ético. No concebía matar niños ni mujeres. Esto lo cumpliría a rajatabla.
Debido a su táctica de congelación de los cadáveres, el Departamento de Justicia Criminal de Nueva Jersey entendió que estaban ante un asesino en serie. El hombre de hielo había acabado con la vida de muchas personas relacionadas con el crimen organizado, pero los investigadores también hallaron cadáveres de personas que nada tenían que ver con ese mundo. El hombre de hielo ponía en práctica sus métodos con simples transeúntes que por su apariencia entendía que eran personas sin hogar o personas por las que nadie pondría una denuncia de desaparición. También había personas que simplemente en algún momento tuvieron la mala suerte de toparse con Richard y molestarlo de alguna manera. Aquello era terrible. Había que pararlo. En 1979, los organismos federales, estatales y locales se unieron para tomar cartas en el asunto. Crearon a la que llamarían Operación Hombre de Hielo. Durante 6 años trabajaron recopilando evidencias. Sería el 17 de septiembre de 1985 cuando darían con Kuklinski, pues el agente especial encubierto Dominic Polifrone y el detective Pat Kane empezaron a trabajar con Phil Solimene, el único amigo de Richard al que éste no había matado. Supuestamente Dominic Polifrone iba a contratar a Kuklinski a través de su amigo para un asesinato. Cuando las partes se pusieron de acuerdo, Kuklinski y Polifrone tuvieron una conversación en la que éste le entregaría a Richard el cianuro que debía usar para matar a su supuesta víctima. Él aceptó. Todo estaba siendo grabado. A la hora de ejecutar el trabajo, comenzó a sospechar de ellos debido a que, según contaría después, probó el veneno con un perro y éste no murió, así que desistió del encargo. Se dio cuenta de que todo era una trampa. Se dirigió a su casa y ahí permanecería por 2 horas antes de ser finalmente detenido, pues ya tenían suficiente evidencia como para pensar que él era el hombre de hielo. En su coche encontraron un arma de fuego. La fiscalía lo acusaría de 5 cargos de asesinato, varios intentos de homicidio, 6 violaciones, robos y tentativas de robo. Para ese momento contaba con grandes sumas de dinero repartidas en cuentas bancarias en Suiza y una reserva de vuelo a ese mismo país. Su fianza se fijaría en $2 millones y después de pagar dicha cantidad sería obligado por las autoridades a entregar su pasaporte. No sería hasta marzo de 1988 cuando el jurado encontraría culpable a Kuklinski de 5 cargos de asesinato y sería condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional hasta que cumpliera 110 años. Dichos cargos pertenecían a los siguientes asesinatos. Primero, George Marivan, el 30 de enero de 1980. Era un cliente que le compraba cintas. Llevaba mucho dinero encima, unos $27.000. Su cuerpo fue encontrado con varios disparos en un bidón de 55 galones. Segundo, Paul Hoffman, el 29 de abril de 1982. Era un farmacéutico que tenía negocios con Kuklinski. Supuestamente le vendería a Paul medicamentos para revender en su farmacia. Llevaría consigo $22.000 para pagar la mercancía. Tercero, Gary Smith, el 27 de diciembre de 1982. Su cadáver sería descubierto en un motel. Desprendía un nauseabundo olor, pues este se encontraba entre el colchón y el somier de la cama de una de las habitaciones, la cual fue ocupada durante 4 días por otros huéspedes. Gary era un conocido de Kuklinski, pero sabía demasiado sobre sus andanzas, así que junto a otro compañero de la banda decidió eliminarlo. Richard le dio una hamburguesa que contenía veneno, pero su compañero lo acabó estrangulando con el cable de una lámpara, detalle que sería crucial en la investigación. De no haber sido por eso, todos hubieran pensado que murió por sobredosis. Cuarto, Daniel Debner, asesinado entre febrero y mayo del año 1983. Daniel era el compañero que ayudó a Richard a eliminar a Gary Smith.
Encontraron su cuerpo el 14 de mayo de 1983, gracias a un ciclista en una zona boscosa rodeado de buitres. Los forenses dictaminaron que la causa de su muerte era imposible de determinar. Estaba en avanzado estado de descomposición debido al clima, a la zona y a los buitres. Sin embargo, pudieron probar que tenía veneno en su cuerpo y marcas de haber sido estrangulado. No presentaba heridas de defensa, por lo que determinaron que primero lo envenenó y después lo estranguló. Quinto, Louis Masgai. Su cadáver no sería descubierto hasta el 25 de septiembre de 1983. Presentaba una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Fue hallado en un parque de Orangetown, en Nueva York. Durante 2 años estuvo desaparecido. Louis iba a comprarle a Richard unas videograbadoras. Para ello llevaba encima $95,000. El mismo día del encuentro, el 1 de julio de 1981, acabaría con él. Durante 15 meses estuvo congelado en una nevera, pero al sacarlo, el cadáver no se descongelaría lo suficientemente rápido y encontraron restos de cristales de hielo. Los investigadores empezaron a sospechar que algunas de las personas encontradas no llevaban muertas 24 horas, sino que estaban siendo congeladas para despistarles. Con su llegada a la cárcel de Trenton, en Nueva Jersey, todos los reclusos empezaron a temer por sus vidas. Sabían quién era Richard Kuklinski y le respetaban, pero hasta el que mejor se llevaba con él le temía. Y no era de extrañar. Sumado a todo su historial, Kuklinski tenía un imponente físico. Medía 1,96 y pesaba 140 kilos. Nadie quería problemas con el nuevo e intimidante recluso. Según Bárbara y sus hijos, en entrevistas concedidas muchos años después, Richard tenía 2 facetas. La de buen padre y buen esposo, que se preocupaba por su familia y los protegía, y a la vez la otra faceta, la del monstruo, pues era capaz de maltratar mentalmente a sus hijos, haciéndoles presenciar escenas violentas hacia su madre, hacia algún animal al que mataría enfrente de ellos para castigarles, o simplemente cuando al volante le entraban ataques de furia. También desconocían por completo sus andanzas criminales, ya que Richard les había conseguido convencer de que el dinero que entraba en casa era gracias a sus negocios con las cintas de Disney y su esfuerzo. Creían que era un hombre de negocios exitoso, en concreto un distribuidor mayorista que incluso tuvo que contratar a un contable. Cuando Richard fue detenido en su casa, su esposa intentó evitarlo. No se lo podía creer, nadie lo creía, por lo menos nadie de su familia. Bárbara declararía: nuestra vida era la típica vida de una familia americana. En 2006 se divorciaron, aunque Bárbara siguió visitándolo en la cárcel y tanto ella como sus hijas han concedido varias entrevistas a los medios de comunicación a lo largo de estos años. A raíz de su encarcelamiento, el Hombre de Hielo concedió también varias entrevistas para hablar de su vida, su carrera criminal o su infancia. Se citó con escritores, productores de televisión, psiquiatras y criminólogos. En estas entrevistas, Kuklinski contaría todo sin tapujos, demostrando la falta de empatía y los rasgos psicopáticos que lo caracterizaban. Comentaría que de estar en libertad seguramente seguiría asesinando, pues era su modo de vida. Empezaron a salir a la luz crímenes de los que no se tenía constancia. Se atribuyó muchos, pero la mayoría no pudieron ser demostrados. También confesó haber matado a Roy DeMeo, su mentor. Le tenía rabia. DeMeo lo humilló en muchas ocasiones, apuntándole con la pistola delante de sus compañeros mientras se reía de él. Estaba harto. Llevaba mucho tiempo fantaseando con matarlo. El 10 de enero de 1982, supuestamente acabó con su vida de varios disparos y congeló su cuerpo, aunque esto jamás se pudo comprobar. Él se atribuye el asesinato.
pero hay mucha gente que no cree que haya sido él su asesino. En 1984, Mr. Softee corrió con la misma suerte que Roy supuestamente, ya que a pesar de considerarlo su mentor, al igual que DeMeo, Richard lo asesinaría brutalmente en su camión de helados de varios disparos en la cabeza y abandonaría su cuerpo en el asiento del conductor. Según él, Mr. Softee le ofreció dinero para matar a su esposa y a su hijo. Esto lo enfureció terriblemente y decidió matarlo. Asimismo, en una declaración afirmaría que hubo un asesinato del que se arrepentía, quizás el único. Fue cuando, por encargo, tenía que matar a un hombre y éste empezó a rezarle a Dios y a pedir por su vida, a lo que Richard le dijo: «Si Dios no te salva en 30 minutos, te mataré». El hombre estaba aterrorizado y durante 30 minutos rezó por su vida en vano, pues acabaría muerto. En 2003, la casi imposible posibilidad de libertad condicional quedó eliminada cuando se declaró culpable del asesinato de Peter Calabro, un detective que le estaba rondando antes de ser atrapado. Richard le tendió una trampa y le disparó con una escopeta el 14 de marzo de 1980. Con esto sumaba 30 años más de encarcelamiento. Supuestamente el que le ordenó matar al detective fue un miembro de la familia Gambino, Sammy Gravano. Sammy temía que Kuklinski le delatara desde la cárcel, así que el 5 de marzo de 2006, a las 12 del mediodía, cuando Richard Kuklinski es declarado muerto a los 70 años en el St. Francis Medical, las sospechas sobre su asesinato empiezan a extenderse, pues hubiera tenido que declarar contra Sammy Gravano y llevaba días comentándole a su familia que sospechaba que alguien lo estaba tratando de envenenar. Esto nunca se pudo probar. Sammy fue absuelto ya que la confesión de Kuklinski era la clave y él ya no estaba. Por otro lado, los forenses dictaminaron que el fallecimiento de Richard se produjo por causas naturales. Después de su muerte quedaron muchas preguntas, muchos asesinatos sin resolver y muchas dudas acerca de su partida. Richard Kuklinski es considerado a día de hoy el mayor asesino serial del siglo XX. Se sigue estudiando su caso y es uno de los más impactantes de la historia. Los psiquiatras que tuvieron la oportunidad de evaluarle en vida dictaminan que Richard nació con 2 factores que jugaron un papel fundamental en su vida. Uno era la genética, pues el trastorno que padecía era hereditario. Y por otro lado, su infancia. La violencia que presenció ya desde muy pequeño en su casa, las palizas que su padre le daba sin razón, el palo de la escoba con el que su madre lo golpeaba, la muerte de su hermano. Todo aquello sumó para que Richard se convirtiera en un monstruo sin compasión ni sentimientos. Tal vez, y solo tal vez, de llevar a una infancia diferente con amor en su hogar o una educación menos severa, hubiera conseguido convertirse en una buena persona, ¿no es cierto?